Hola amigos, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo envío de este ciclo organizado por el Centro Cultural España Córdoba. Les invito a un recorrido que será distinto cada vez, ver o rever una película en comunidad, guiado por la pasión de sus protagonistas. Mi nombre es María Aparicio, yo soy directora de la película Las Calles. Es una alegría para mí estar participando del ciclo Comentarios de Dirección aquí en el España Córdoba, así que les agradezco mucho por la invitación. Play. Bueno, bienvenidos a Comentarios de Dirección, un ciclo de 4 envíos con directores y directoras de cine de Córdoba. La idea un poco es generar contenido adicional a las películas que vemos, basado en unas características especiales que traían los DVDs hace un tiempo, de las cuales soy muy fanático. En este caso vamos a compartir la película Las Calles con su directora, María Aparicio. Maru, muchísimas gracias por venir. A vos, un placer. Espero que sea muy ameno este visionado. Seguro que sí. Bueno, todo el apoyo que tuvo la peli. Sí, todos los compañeros. Bueno, recién te contaba que me produce una emoción muy grande verla la peli porque, bueno, hace mucho que no la veo. Y bueno, en medio del proceso de una segunda peli que estamos terminando, me parece increíble volver a verla justo en este momento. ¿Hace cuánto crees que no la vi? A ver, la última vez que la vi, la tenía identificada, vos sabés, a la última vez, pero debe hacer más de 2 años, te digo, que no la veo. Bueno, es un muy buen momento. Y mira que siempre que había proyecciones durante mucho tiempo, la veía siempre a la peli, nunca me iba, ¿viste? Como siempre trataba de quedarme. Bueno, después ya el último ya estaba harta, pero Bueno, qué bueno. pero la vi muchas Porque veces. la idea también del ciclo, y es un poco, a mí también me gusta ponerme en ese lugar de decir qué pasó en ese cuarto donde se está escribiendo el guión, o qué pasó en esos días de rodaje, o cómo se vivieron las jornadas de montaje. Siempre hago como ese ejercicio, cómo habrá sido. Entonces, Claro, un poco la idea es traerlo con la película terminada y visionando las escenas. Claro. Bueno, toda esta secuencia inicial, que se termina con un fundido negro también, o sea, como marcándola tanto al inicio como al final, habla un poco de lo que hablan todos los entrevistados, que es una fuente económica que tiene el pueblo, que es el tema de la pescadería, que lo marca muchísimo, mucho más que el tema del turismo, que también se da en ese pueblo. Sí, exacto. De hecho, todo esto que se ve acá es la pesca artesanal, que es como este proceso de recolección manual. Bueno, acá ellos son buzos, pero también las familias que viven en esas mismas playas recolectan en la misma costa, digamos, sin bajar a la profundidad, digamos. Claro. También todo eso es recolección manual. Y sí, es el sustento económico de muchas familias de esas playas que están como alejadas del pueblo, digamos, a 20 minutos cerca, no es que están todas adentro de la península, pero esto puntualmente que se ve acá no es en el pueblo, sino en estas playas que están ahí. Porque en toda la peli está muy presente el tema de la playa, digamos. Sí. Playa, mar, digamos, está como... Sí. No sabía que estaba un poco más alejado, digamos. Yo siempre lo sentí muy cerca. Bueno, es que en realidad, digamos, cuando vos entras a la península es como, bueno, un pedacito de tierra así, y el pueblo está en una de las playas, pero alrededor de toda la península hay zonas de playas y varias de ellas tienen familias que viven ahí. Igual es loco porque, por ejemplo, en el Riacho, que es bueno, esta playa es La Arralde, si no me equivoco, donde filmamos. Cada playa tiene su nombre. En La Arralde hay 4 familias que viven ahí, digamos. Claro. El pueblo sí, obviamente está más habitado, pero en las otras zonas de la península son apenas unas pocas familias que viven ahí de la pesca que hacen en el mar. Bueno. Y está muy lindo también como en las entrevistas también como que se va un poco
desglosando esa forma de pesca, cómo se hace, en qué consiste. Sí. Cada uno de los entrevistados va aportando un poquito más. Exacto. Sí, porque de hecho para mí era muy desconocido todo este mundo del mar. Yo viví toda la vida en Córdoba, digamos, en Claro. pleno centro, y viajé muy poco en la vida, bueno, cuando filmamos la película en su momento, y el mar era algo muy desconocido para mí, así que fue Claro. una sorpresa enorme, digamos. Este es como el cierre Sí, este primer comienzo. Fue... Bueno, ¿fue un viaje previo y después el viaje de rodaje? ¿Fue Claro, así? sí, nosotros, de hecho, un poco con esta película pasa un poco lo inverso de lo que pasa bueno, con las películas cuando uno aspira quizás al financiamiento del Inca o a otras formas de producción, que uno está mucho tiempo desarrollando los proyectos y bueno, intentando buscar maneras de hacerlo. Y en este caso fue muy breve ese proceso previo, porque nosotros con Nati, que es la productora de la peli, empezamos a pensar en la posibilidad de hacer la película como habrá sido el principio del 2013 o a mediados de 2013. Y bueno, y ahí laburamos con los chicos en la escritura de la peli, armamos un primer guión, hicimos un viaje para allá, conseguimos ahí que nos dieran una mano con los pasajes y viajamos y ahí conocimos un poco todo el pueblo y toda la zona y a partir de ahí volvimos, escribimos y a los meses fuimos a filmar. O sea, fue como muy... También la escala de la peli nos permitía hacer eso, digamos, Claro, era una peli claro. pequeñita. Bueno, después de ese negro, digamos, Sí. abrió a la presentación de los personajes. Sí. Charlemos un poco, bueno, apareció Bianco, Mara Santucho, que son las actrices profesionales, y después un poco, bueno, estos no actores o actores naturales o no profesionales. Así es. Bueno, ¿cómo se suma, bueno, acá la vemos a Eva, ¿cómo se suma Eva, Mara, Gabriel al proyecto? ¿Desde un inicio? O en algún momento pensaron que podía representar la persona real, digamos, Eugenia, la maestra real? Nunca pensamos que sea Eugenia la actriz, porque si bien la peli trabaja mucho con, digamos, elementos de lo real, al mismo tiempo siempre supimos que queríamos como trabajar sobre una cierta construcción ficcional, digamos. De hecho, un poco la película recrea esto que pasó hace un par de años en ese lugar, pero nosotros queríamos trabajar con escenas, digamos, con generar algunas otras líneas dramáticas, digamos, dentro de la peli, que al final terminó quedando poco de eso, te digo, ¿eh? Fue como... lo que más importó fue todo lo demás, al fin y al cabo. Iban como más preparados para la ficción, iban como con una estructura un poco más sólida, digamos. Exactamente, yo creo que porque le teníamos miedo al experimento de ir a enfrentarnos a trabajar con lo que encontrábamos, digamos. Fuimos, digamos, también creo que eso fue positivo porque realmente filmamos mucho y laburamos mucho sobre cómo contar la película, sobre qué cosas queríamos como hacer foco y me parece que eso es bueno para todos los procesos, porque por ahí si uno va como con demasiadas certezas, digamos, o con todo completamente calculado, que ojo, para mí hay que ir así, pero también hay que ir pensando que capaz que uno no tiene las ideas más brillantes al momento de filmar, entonces... Mientras más se pueda filmar y más se pueda ejercitar, digamos, el proceso de la peli y bueno, realmente descubrirla ahí mientras uno la va filmando, después el montaje lo agradece. A mí me pasaba eso que pues, yo soy bastante estructurado. Claro. y veía la peli y decía, bueno, yo hubiera estado aterrado y tratar de estar atento también a lo que surja. Claro. Claro. Bueno, y la pregunta era pensaba cuáles eran tus miedos cuando llegaste ahí a rodar, digamos. Claro. Bueno, a mí me pasa un poco lo que te pasa a vos, digamos, como que la verdad que también al momento de filmar, también, digo, en estas dos experiencias que tuve de largometrajes, digamos, de proyectos propios, siempre necesité así ir con todo muy estudiado. Lo mismo que en la escuela no me salía ir a rendir las pruebas y sacarme 10, así no tenía esa bendición.
Siempre tuve que laburar, digamos. Y bueno, y con Las calles, por más de que es como una película que parece como muy libre, fuimos con un guión de 60 y pico de páginas, digamos, dispuestos a encontrarnos con cosas y a incorporar lo que aparecía, pero con un plan, digamos, a donde hacer pie. Y eso ayudó mucho porque a mí me pasa que mientras siento ese lugar en donde puedo hacer pie, justamente eso me permite después... Te da tranquilidad sí, para poder... para jugar y para buscar cosas más allá de eso, digamos. Total. Y en este caso fue muy así. Estas escenas, digamos, por ejemplo, estaban escritas. Vos sabés que tendría que ver el guión. Creo que esta puntualmente no estaban escritos los diálogos, sino que estaba como escrito, bueno, acá Eva y Pocho, a Pocho ya lo habíamos conocido. Pocho me sorprendió muchísimo. ¿Ah, sí? O sea, la naturalidad que tiene Pocho, lo relajado que está en la escena. Bueno, sí, es que me pareció increíble eso. Él es así, fue muy amable con nosotros y fue encantador conocerlo esa primera vez, en ese primer viaje. Y casi eso que hace Eva ahí, bueno, cuando va ella, bueno, más adelante se ve otro momento cuando van con los chicos, con los alumnos a entrevistarlo, que él le muestra las fotos y hablan, bueno, todo eso lo hizo con nosotros. Entonces, de esa experiencia desglosamos esa escena, digamos. Porque la escena que recién tiene con Eva, un poco en la película se plantea el proyecto, digamos. Se nos cuenta Eva y como espectadores nos estamos enterando de qué va la cosa. Digamos. Claro, porque además es como que un poco lo que pensamos es, bueno, que en realidad fue así. Eugenia y quienes idearon este proyecto, Eugenia Arazo, la maestra de la escuela, digamos, realmente fueron muy estratégicos en encontrar las alianzas en el pueblo para poder llevar adelante el proyecto, que fue un proyecto enorme el que hicieron, digamos. Ellos laburaron haciendo entrevistas durante más de un año y después hacer la votación y después que eso finalmente pueda ser un proceso legal, digamos, y que las calles puedan ser nombradas y todo eso fue un laburo de mucho tiempo. Y ahí un poco, bueno, esa escena tenía un poco esa intención, claro. Que ver a la maestra intentando buscar a sus aliados, digamos, para poder llevar adelante el proyecto. Me encanta esa escena. Bueno, y estas con las chicas ahí, cada uno en su actividad o con un detalle que los identifica, a mí me pareció muy lindo. Bueno, todo eso fue así, fue tomar lo que ellos nos dieron, digamos, como poder tomar las particularidades de cada uno y realmente... ¿Se lo proponían ellos? Algunas cosas sí, otras las armábamos un poquito, pero ese primer viaje, digamos, que nosotros hicimos fue básicamente todo lo que se ve en la peli, fue un poco lo que nosotros experimentamos en ese primer viaje, ¿no? Como conocerlos a ellos, conocer sus casas, conocer su historia, ver qué les interesa a cada uno, digamos, un poco también reconocer quiénes podrían ser los más, digamos, protagonistas, digamos, en la peli. Todo eso fue, digo, también Nati... Ahí estaba Pocho, ¿no? Sí, bueno, Nati y Eugenia en ese sentido fueron, bueno, Nelly, también mucha gente del pueblo fueron muy importantes en ese sentido porque ellos nos abrieron las puertas para que nosotros podamos conocer a los chicos, a sus padres, digamos, como que de repente la comunidad fue muy generosa con nosotros, digamos. Esta escena vi por ahí, ¿esta es la primera que se filmó? Es la primera escena de todas. Ahí va. Sí, la primera escena de todo el rodaje. Sí. En el plan de rodaje esta estaba primera. Sí, esta estaba primera. La pregunta anterior. Que de hecho yo pienso esto y digo, qué loco, ahora no sé si haría una cosa como esta, digamos. Hoy, digo, si tuviese que... ¿Ubicar la escena esa al principio? ¿En el plan de rodaje? No tanto la ubicación, te digo que la ubicación estuvo buena, porque fue la primera... Fue como poner a prueba un poco este experimento, digamos, ver cómo funcionaba Eva, un poco llevando adelante la acción, digamos, en la escena y ver cómo respondían los chicos.
Y nos dio mucha confianza realmente hacer esto al principio del rodaje, porque de repente vimos que había algo que se generaba y que los chicos respondían muy bien y que entendían, digamos, ese dispositivo de ficción que estábamos inventando, digamos. Pero digo, no sé si haría hoy, porque todo esto es completamente improvisado, digamos. Había un par de temas, digamos, y un par de acciones marcadas, como por ejemplo, no sé, esto, que Eva les daba la hoja con las preguntas y entre ellos ensayaban las preguntas que les iban a hacer a los entrevistados. Eso era una de las acciones que Eva tenía que hacer. Pero bueno, de ahí en más lo que iba a surgir, no estaba nada. Y después la destreza de la cámara ahí también, ¿no? Para ir captando. Sí. ¿Laburan con una cámara siempre? ¿Con una o con...? En los momentos de entrevista con 2. Ahí va. Y el resto con una. Ahí yo creo que había, no sé si 1 o 2 cámaras. Porque leía que leía una cámara, digamos que era la del Santi, claro. Y decía, ¿y cómo hicieron esto con una sola cámara? Bueno, pasa que, por ejemplo, esta escena o las entrevistas también, te digo que pocas veces usamos la segunda cámara, sobre todo en las entrevistas, algunas veces para algunos planitos de los entrevistados sí, pero esta escena, por ejemplo, que acá dura, la de la escuela que vimos recién, que acá dura, no sé, menos de 5 minutos durará. Sí. Nada, habrá habido 1 hora de material. Claro. Y así, y las entrevistas era igual. Las entrevistas teníamos muchísimo material y de eso sacábamos. Fue mucho laburo de montaje eso, ¿viste? De seleccionar el material. Sí, pero la cámara del Santi fue fundamental. Así, la cámara del Santi fue muy, muy, muy precisa y muy atenta siempre. Pero acá se disponen para la primera entrevista. Así es. Y este es el Vasco. El que viene. Sí, vos sabés que hay una imagen en el Google Maps que estamos filmando esta escena. ¿En serio? No, si vas a Puerto Pirámide, no sé si ahora, porque viste que cambian las imágenes de Google Maps, pero durante muchos años habría que ver si está todavía. Yo la tengo en la captura. Si vas a Puerto Pirámide, estamos nosotros ahí con la claqueta ahí afuera. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo eran las pautas? O sea, ¿qué pautas tenían previas con esta parte técnica, digamos, con la cámara? ¿Cuáles eran las pautas hacia la persona que estaba haciendo cámara? Y, a ver, la verdad que la pauta era seguir la escena. Bueno, esta por ejemplo es otra cámara, ¿ves? Esta es una de las cámaras que está siempre sobre el Vasco. Ahí va. Y en la otra cámara estaba el Santi y yo estaba atrás del Santi y era un poco atención absoluta e ir viendo un poco lo que iba apareciendo en el diálogo y bueno, ir siguiendo un poco esas miradas. Obviamente eso, como te digo, está muy montado todo esto, ¿no? Claro. O sea, las miradas de ellos quizás no son miradas de ese preciso momento, sino que están ahí, son de toda la hora de entrevista construimos este momentito. Pero está muy lindo también esos plano y contraplano en el intercambio y que pasa a ser como una entrevista no tradicional, o sea, como más un encuentro. Claro. Bueno, ahora que decís eso, en realidad, esa era una pauta muy importante, digamos. Obviamente no plantear una dinámica de entrevista televisiva ni hablar, pero tampoco, digamos, entendiendo que la dinámica era grupal, ¿no? Como que si bien había una persona que iba a hablar la mayor parte del tiempo, todo esto que se generaba entre los alumnos, entre los chicos, las miradas entre ellos, las preguntas, los papeles, todo eso de hecho son materiales que ellos usaron en el proceso original, digamos. Las fotos, la lista con las preguntas, todo eso fue material que ellos nos dieron y que lo incorporamos para las entrevistas que filmamos. Pero esa dinámica grupal sí esa fue una pauta, ahora que vos lo decís. Muy bien. Bueno, acá se ve una parte bastante ficcional. Sí, exactamente. Que empieza como a intentar poner palos en la rueda a este proyecto, a ponerlo en peligro. Sí. Parece que estaba también eso. Sí, de hecho esta era mucho más
Qué gracioso. Era mucho más fuerte toda esta línea, digamos. Ajá. El impedimento del transporte, de que en un momento se les complicaba. Bueno, el personaje del Gabo también tenía mucho más lugar en el guión original. Ajá. Y después, bueno, nos dimos cuenta que tenía que ser un personaje así más silencioso y más secundario. Pero sí, estas partes ficcionales terminaron ayudando mucho y más allá de que no se conservó la forma original, terminaron siendo importantes en la estructura de la peli, Sí, digamos. total. Sí, yo también me acuerdo que eras mi alumno. Porque en mayor medida es una ficción, digamos. Entonces, sí. Que entre en ese Pasa que elemento me me parece fue mucho interesante. porque- Que él diga que fue a clases con Sí. la maestra. Sí. Fuiste 2 o 3 clases nomás. Sí, Yo te fui a buscar, pero me enteré que te habías ido a Larralde. y además, vos sabés que también la veo y me pone contenta por nosotros, porque viste, a veces uno desconfía tanto de las decisiones de uno y de cómo saber cuáles son las mejores decisiones. Obviamente cometimos un montón de errores, por supuesto, pero digo, como la veo a la distancia y tomamos algunos riesgos locos. Digamos, por ahí hacer escenas con un solo plano, ¿viste? Claro. Conversaciones largas con un solo plano. Qué sé yo. Sí, que a veces siempre como que te resguardas, a veces Claro. en una segunda Claro. toma. Bueno. Claro, todo esto es un solo plano, la escena recién también. Había una idea de eso, pero bueno, realmente podría haber salido mal, podría haber salido peor. Bueno, pero ellos fueron también muy lo más. No, ¿cómo se acoplan Eva, Mara, Gabriel a ese mundo, digamos, a ese pueblo? Es impresionante. Sí, también. sí. Bueno, eso fue muy importante, así pensar en que, digamos, el trabajo actoral que ellos tenían que hacer no era un trabajo convencional, Claro, digamos, ¿no? total. Sino que tenían que estar dispuestos a mezclarse un poco con ese lugar y a trabajar con la incertidumbre, digamos. Claro. Y ellos fueron muy ideales en ese sentido. Sí, El Gabo iba y básicamente su trabajo era ir todos los días al bar del pueblo y estar ahí con los trabajadores del campo bueno. y charlar con los pescadores y bueno, estar con ellos, tomar unos vinos. Qué Y bien, como muy bien. ese fue su preparación actoral. Lo mandaban a Gabo, digamos, solo. Bueno, también nos uníamos de vez en cuando, pero sí, era... Y bueno, y el trabajo de Eva también, así, completamente entregada con ese lugar y con la gente que íbamos conociendo. Sí. El estar como muy receptivos Sí. y que las cosas, bueno, van a ir apareciendo. Este es el momento de la peli que nos vamos con Renzo, digamos. Sí. Y está como bastante acentuado eso. Sí. Esa idea, bueno, la historia de Renzo es muy interesante con lo poquito que conocemos. Sí. ¿Había de todo eso o fue con Renzo, debemos de decir, nos Eh, interesa por ese lado? Con Renzo me parece que es con el único con el que tuvimos una conversación de este tipo, digamos. Ajá. Con todos los chicos filmamos algo de sus vidas, pero con Renzo fue con el único... Bueno, en realidad... ¿Te parece que es una pregunta No, o sea, así mano a mano. Lo que pasa es que esto es así. Renzo nos dijo a nosotros que a él le costaba hacer preguntas en las genial. entrevistas, digamos. Genial. Entonces, un poco filmamos 2 o 3 entrevistas y Renzo estaba callado y yo le decía, Renzo, ¿no querés hacer una pregunta? Y como que, bueno, era difícil. Entonces, en un momento él esclareció que a él le costaba hacer Muy las bien. preguntas. Entonces, un poco tomamos eso y armamos esta escenita. Es que es muy difícil porque la cámara está muy cerca de Renzo, está Sí. pegada a la persona que está hablando. Bueno, No es- ponele, no es actor. estos son el tipo de decisiones
No hay un contraplano de esta escena, por Claro, claro, ejemplo. claro, claro. Y de hecho por eso se pisa, digamos, la salida de esta escena son los planos de Renzo en el mar, Mm, pero, pero sí, ponele, hoy no hubiese no hecho un contraplano, por ejemplo, Ajá. o algún otro plano que me permita montar más o menos la conversación. claro. A vos no te gusta hablar Pero mucho. este fue así, sí, toma única, un solo plano. Y también, bueno, era realmente muy íntimo lo que ellos estaban hablando. Y también era una sorpresa, no sabíamos qué iba a decir Claro, mucho claro, Renzo. claro. Entonces fue, ¿Te tranquiliza eso? digo, también cuando cuando ellos, que no son actores, te revelan algo así tan íntimo y tan personal, Te desarrollás muy bien hablando. bueno, a veces hay que Sí, sí, dejar sí. la retoma. Hay que cuidarlo y hay que dejarlo. digamos, sí, Exactamente, sí. sí, No, y una sí. retoma no hubiera funcionado igual, me parece. Claro, sí. Pues se hubiera mecanizado, yo hubiera Exacto. estado esperando la pregunta. Exacto, sí, sí. Además era Acá, algo... acá fue un poco de Claro. marcha, seguro. O sea, nos vino bien, Che, vos no porque a mí podrías pedir también me al gusta Nacho que la que película tampoco tenga diera estos la radio. momentos así como más de... Sí, como de libertad formal, digamos, hay veces que incluso no todo el tiempo es todo narrativo, ¿viste? De hecho, en unos... No me acuerdo si está esto, a ver, ahora lo voy a ver. Porque Renzo mira directamente a la Sí, cámara. sí está. Que Eso, me parece muy fuerte porque no Claro. pasa todo el tiempo. Digamos. Pasa acá y pasa con la mujer que claro, recita. con Zenobia, sí, sí. Bueno, esas son cosas, son ciertas licencias, digamos, que para mí se toma la peli, como de pequeñas libertades en el dispositivo, que, digamos, en la forma más tradicional de la ficción quizás no te las permitís. Claro, O claro. bueno, o sí, pero es como jugar con otro registro. Y acá que haya esos momentos donde los personajes pueden... Bueno, sí, como donde la puesta en escena se disuelve un poco, ¿viste? Eso me gusta. ¿Y hay alguna trama de la cual no haya rastros, digamos, en la peli? Sí, para ver. Todo en una vez. Bueno, como te digo, la parte de Gabo fue la que más... Que claro que se cortó bastante. Sí, es sobre todo la que más se cortó, porque él tenía como una especie como una pequeña transformación, digamos, a lo largo del proceso. Como que al principio no demostraba ningún interés, bueno, después le piden esto del auto, este favor, duda en hacerlo o no, finalmente lo hace, todo eso estaba contado, ¿viste? Iba a las entrevistas, las escuchaba medio de lejos y después terminaba como involucrado, iba a votar, digamos, como que Ahí va. ese proceso estaba mucho más contado. Y ahora, de hecho, casi que no está, como que Gabo es un personaje Sí, va ahí. apareciendo por momentos. Sí, y acompaña de una forma más silenciosa, digamos. Ujú. Y Mara también tenía más escenas. Había más escenas de Mara con Eva solas, Ajá. hablando. Ah, y había esto, ahora me acuerdo, mira. Había una línea como medio familiar de Mara que tenía un vínculo con no sé, no me acuerdo si era un pariente o cómo lo habíamos armado con uno de los pescadores en la playa. Y habíamos filmado mira. una escena y después una conversación entre Mara y Eva sobre eso. Ajá. Nada, no Se quedó colaba nada ahí. de todo eso. Sí, sí. Mirá vos. Bueno, acá el primer momento de música, acá Sí. entra la música también. Sí, sí, sí. Sí, que la música le hizo el Fernando Uñates. Había dicho que en un momento no tenía música. Lo escucho por ahí. Sí, sí, creo que sí, que no, que las primeras versiones, bueno, con esta película que estamos haciendo ahora pasó lo mismo. No Sí, tenía que a música, veces no somos tenía reacios música. a poner Sí. música y después... Sí, la verdad es que yo me estoy súper amigando con la Sí, música en en las un momento películas. era como... Sí, ¿viste? No sé por qué. Era raro. Esas cosas tontas y chotas del cine arty, ¿viste? No había que poner música. Ay, sí, ¿por qué? Qué tontería, por Dios. O sea, hay Y- Yo en una época era así, pensaba, no, bueno, no, Tal poner cual. música es como... cual. Y nada que ver, ahora en esta película claro, hay nueva... tantos hermosos ejemplos de lo contrario. Sí, y las canciones, digamos, y las letras, digo, hay tanto ahí que es tan interesante. Obviamente hay que saber y hay que
laburarla, ¿no? al uso de la música, Total. pero es un recurso fascinante. Ahora en la peli nueva hay también 3 momentos musicales y una canción cantada por Ah, un... mira, Sí, qué sí. bueno. Bueno, a todo, a todo. Sí, sí, ahí ya me copé. Y acá hay una Y esta noche. es la única escena de noche, creo. Me Porque es muy sí. de día la peli. Plano es de día y la hicimos noche. Ah, noche americana. Sí, sí. No, ese no, ¿o sí? No, este me Al parece que sí límite de era. haber estado. Claro. A los dos los oscurecimos Claro. en la postproducción. Bueno, ves, acá se ve un poco lo que te Acá decía está de el Gabo Gabo. haciendo de Eva, digamos. Claro, y es En un un poco. bar. Sí, es lo que te decía, que esto es lo que Gabo hacía Claro, claro. es, cuando estábamos en el rodaje. Qué Era bueno, como ahí. qué bueno. Osvaldo Bayers. Sí, Osvaldo. Bueno, él también está de un proceso bastante temprano de la peli. No. En realidad él está en un proceso temprano en el proyecto del nombramiento de las calles del Claro. pueblo. Ujú. O sea, esto que te decía de Eugenia, de buscar a sus aliados, digamos, para poder llevar adelante el proyecto, Osvaldo fue un aliado absoluto del proyecto del nombramiento de las calles. Porque él, bueno, obviamente por su historia y por su trabajo inmenso sobre ese revisionismo de la historia, digamos, él fue al pueblo, estuvo con los alumnos, obviamente también él, con todo lo que él hizo alrededor de la historia de la Patagonia puntualmente, todo eso fue como muy, muy importante, como en las bases que tuvo el proyecto original, digamos. Sí, sí. Pero además eso fue, le puso el cuerpo, estuvo ahí con los Total. chicos y después también le dio visibilidad una vez que los nombres se eligieron, le dio visibilidad para ayudar que el proyecto pueda llegar a buen puerto, digamos, Claro, que las calles se puedan claro. nombrar finalmente y todo. Y bueno, y ahí pudimos lograr que él esté esos días en el rodaje, que también fue algo muy loco. ¿Eso no estaba confirmado, digamos, de No, antemano? Era como que surgió ahí. era todo un misterio, digamos. Un poco no... También por la dinámica de producción de la peli, esto que te contaba, que era todo tan austero, digamos, que Claro. no había cosas que no sabíamos si las íbamos a tener o no. Y bueno, me acuerdo que el pasaje de Osvaldo era todo un tema, cómo hacer para que llegara. Bueno, además él era grande, no era tan sencillo. Y ahí Nati hizo sus magias y Eugenia y bueno, muchos que nos ayudaron y él pudo ir esos días. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y esto fue raro también, fue muy... Ahí se muy- suma Pocho también, está Pocho en la Sí, escena. sí, 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 sí. Sí, sí. Y esto fue así medio también un freestyle que hicimos. Porque, o sea, estaba un poco diagramado esto de que Gabo iba a hablar con ellos, pero era todo un tema también porque justamente nosotros queríamos como poder lograr esto, que Osvaldo se mezclara con la gente ahí, con los trabajadores del bar y los hombres del campo que iban Claro, al bar. claro. Y que a partir de eso se pueda generar una conversación. Digamos, no imaginábamos esta figura de Osvaldo historiador Seguro. dentro de la peli. Entonces, bueno, ahí generamos esta situación de diálogo y después la situación de la barra con los dados. Primero hicimos esto y después hicimos esa otra situación. Ahí va. Sí, sí. Que en el montaje, digamos, una cosa deriva a la charla más personal. Exacto, sí, sí, sí. Y era mucho más largo también toda esa parte de Osvaldo. Me quedó ese pedacito, esa anécdota. Ellos también, digamos, ellos son vecinos, entonces Claro. hay como una intimidad muy linda entre ellos. Pero viste que a veces la cámara, bueno, Sí. Solamente la presencia de la cámara ya... Sí, 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 sí. Bueno, pero en ese sentido, también la escala y nuestra dinámica a la hora de filmar
ayudaba mucho para Claro, eso, ¿viste? claro. O sea, realmente éramos... Acá creo que es de las pocas escenas donde hay una luz puesta Ajá. y casi todo el resto es luz disponible. Eh, Tratábamos, por ejemplo, en un momento nos dimos cuenta que no teníamos que hacer más claqueta, que la escena empezaba y que había que Claro. estar atentos y estar dispuestos a filmar todo lo que aparezca. Eh, eso fue algo Claro, y importante. después la cámara de ahí se vuelve parte, digamos. Es Sí. como de tanto tiempo que está, nos olvidamos que está Sí, la cámara y sí, sí. aparecen cosas. Sí, sí. Bueno, esto, digo, las entrevistas tienen una dinámica muy documental en esto que te digo, de que no hay acción y no hay corte, sino que, bueno, sí en algunos momentos decíamos, bueno, acá Pocho vos hablas de los nombres que querés proponer, digamos, y ahí quizás Claro. cortábamos, reacomodábamos, pero casi todas las entrevistas fueron, bueno, ahí seguir lo que aparecía y no, Sí, y sí. no intervenir, digamos. Eh, no intervenir casi nada. Claro, porque la iluminación casi siempre es natural, digamos. Sí, Eh, solamente acá, en la entrevista del Vasco, la primera que vemos, Ah. no sé si en otro lugar había luz, pero muy poquitas. Todo un desafío también para, bueno, para César, para Sí, César sí. Paricio, para Santi. Sí, 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 sí. Sí, fue todo un tema ese. O sea, había algunas pantallitas y otras cosas que usaban para potenciar un poco la luz disponible, pero sí, fue así, todo muy austero. Y el sonido, no tanto en las entrevistas, pero digo después, bueno, ahí, la recreación de ese, bueno, no sé, sí, recreación de ese ambiente, se siente también muy, Sí, sí, no sé, se siente muy apacible, o sea, ujú, me sí, da esa sí, sí. sensación, bueno, está muy presente el mar, bueno, Bueno, el entorno. es muy loco porque el laburo del Manu fue muy... El directo que hizo el Manu fue perfecto, te digo, o sea, Bueno, eso, y eso soluciona muchas cosas. sí, porque además nosotros no íbamos a poder volver Claro. a hacer folies, a hacer Claro. doblajes, a hacer nada, digamos. Y el directo del Manu fue muy, muy preciso, así. Yo con el tiempo me di cuenta de lo valioso que eso fue. Ujú. Y además, bueno, también con pocas cosas, teníamos muy poco equipo, fue todo muy austero, digamos. Y con eso, imagínate las entrevistas, creo que había un solo corbatero, el resto era el boom. Claro. Situaciones con 6 personajes hablando al mismo tiempo, ¿viste? Sí. Fue... Sí, todo un desafío. Sí, sí. Y la verdad que, digo, obviamente laburamos cosas en la edición de sonido después, pero lo grueso, los diálogos, los momentos de entrevista, las situaciones con los chicos, no tuvimos casi problemas con eso y es como, Claro. ahora lo pienso y digo, wow, qué bueno que Y lo fue eso. exterior es viento también, ¿no? Sí. Mucho viento. Vamos a repasar. Sí, 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 Recuerden que nosotros zafamos no muy solamente bien, la vamos a verdad, con el votar, sonido. sino que además vamos a Fue muy, colaborar en esa jornada muy de bueno votación. haber podido Lo primero. volver con ese material. Es muy loco ver el tiempo que pasa y verlos, digo, saber de ellos ahora más grandes. No, están Y, gigantes. sí, Es cada mucho el uno. cambio ahí Sí. a esa edad, Sí, ahora. sí, sí. Y cada uno con su historia, ¿viste? Muy loco. El tiempo y la vida, cómo va erosionando todo. No, este momento es increíble. Y también se desarrolla la música acá. Sí. Sí, sí. Bueno, acá, a ver qué. Creo que estamos como cerca del final. Sí, pero a mí me pasó algo muy loco también. A ver. Ah, acá está la última entrevista. Claro, eso me pasó. Que Claro. Yo pensé que ya ya estaba. había un cierre y me sorprendió que venga esta entrevista. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, digamos, es loco el lugar de esta entrevista. Claro, sí, justo viene esta, sí. Que de esta también fue una entrevista súper así importante en el rodaje. Ujú. Me asusté cuando lo vi al mar. Eh, No, lo había visto en foto nada más antes. Y bueno, sí. Bueno, fue muy emocionante esta entrevista, como que ella
cuando nos compartió esas cosas que ella escribía y como también esta dinámica familiar acá afuera. Esto también es en el Riacho, si no me equivoco. En la misma... De hecho, la filmamos el mismo día que filmamos la de María, la anterior, Ajá. que están también ahí con su hijito, con Ángel, Sí. la que hablábamos recién. La filmamos ese mismo día. Esto parece Tibio hermoso amanecer. también. Este momento parece muy lindo. Hoy habrá buena pesca, comenta el viejo marino, mientras el buzo retoca su traje de neopreno. Ya están flotando las lanchas en las cristalinas aguas del Golfo San José. Golfo San José, paisaje sin igual, con manos que trabajan en el fondo del mar. Qué lindo es ver mi gente forjando un porvenir, contra viento y marea, apostando al país, con su rostro curtido por el frío y el sol, se esfuerzan por tener un futuro mejor. Golfo San José, esperanza de sal, con orgullo de ser pescador artesanal. En una función, creo que fue en el Gomón de Buenos Aires, aplaudieron en este momento el público Es en el que medio de es la peli. un momento tremendo. Esa es Eugenia, mira, la que está ahí con la camperita. La campera media celestita acá Sí. al costado. Sí, sí, esa es Eugenia. Bueno, ahí está Ramón, ese es el Emma, el de buzo rojo, es con uno de los escritores de la peli, junto con el Nico. Esa es la Nati, la que va con la bufanda, la productora de la peli, Mara. Ahí estamos todos. Bueno, Qué bueno, qué recién pasó Álvaro. Qué buen momento también para sumarlos. Sí, sí. Sí, fue lindo este momento. Y esta fue la última escena que filmamos. Ajá. Mira, empezamos por el principio y terminamos por el final. Raro, en un rodaje. Loco. Sí, sí. El título de la peli, Las calles. El final. Y acá también se cuenta el hecho histórico, digamos. Exacto, sí, sí. ¿Siempre estuvo al final, digamos, esa Sí, parte? sí, sí, siempre estuvo al final. Por eso yo siempre defiendo que es una película ficcional, digamos, porque me acuerdo que muchas veces nos decían que había que explicar el proceso antes, o que me acuerdo en algunas devoluciones nos decían que los entrevistados tenían que tener el nombre, ¿viste? Como, que era como, realmente hubiese sido, bueno, así, llevarla por otro registro distinto. Sí, total. Y en realidad siempre fue así. Al fin y al cabo era una historia que queríamos contar y que, por supuesto, se valía de un montón de cosas ajenas a la ficción, Claro. pero que tenía que tener un tratamiento, digamos, de ficción. Sí, una ficción que utiliza Claro. elementos que toma prestados, digamos, elementos del documental. Exactamente. Y acá están los nombres. Y Es muy ahora, atractivo como van apareciendo. en Pirámides, ahora, digamos, si vos vas, cada calle tiene su cartel con el nombre de la calle y una foto y una pequeña explicación Mira. Ajá. de quién fue esa persona. Qué Sí. bueno está eso. Sí, sí, sí. Porque no es solo el nombre, digamos. Claro. No, realmente es un ejemplo de democracia y de memoria, digamos, de reconstrucción de la memoria, porque además rescatan una historia que generalmente es un poco menospreciada, ¿viste? Como la historia, no sé, la historia que se transmite mediante el habla, la historia de la, Claro, de la memoria vida. colectiva. Claro, la historia más personal de cada uno en su comunidad, digamos, por lo general es una historia vista como una historia menor, ¿viste? Sí, que después el pueblo puede conservar también la película, digamos, como documento de ese hecho, me parece gigante. Sí, sí. Sí, bueno, es que nosotros también decidimos hacer la película porque el proyecto
original nos parecía un poco eso, ¿no? Como nos parecía muy significativo lo que ellos habían hecho y nos parecía que se prestaba mucho justamente para poder trabajarla de esta manera, ¿no? Como entre ese roce de la ficción y el documental y encontrar ahí, bueno, una película junto a ese pueblo, ¿no? Como a la par de ellos. Bueno, vamos a cerrar. Dale, el final y los créditos. Bueno, vamos a agradecer al Centro Cultural de España y Córdoba por estar en el proyecto, por apoyarlo, por brindarme el espacio, absolutamente todo. Maru, a vos. No, Gaby, un Mil placer. gracias. Muchas gracias. Fue hermoso verla de vuelta Qué bueno, y charlar qué bueno con que te haya vos. gustado. Así que Qué bueno que te haya gracias. gustado la experiencia. Muchas gracias por estar. Gracias.